De nada, Jorge. Seguimos con más Modo Fontevecchia. Ahora es momento de recibir a una profesora investigadora, asistente de la Universidad Torcuato Di Tella en el Departamento de Estudios Históricos y Sociales. Es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Ciencia Política por la Universidad Torcuato Di Tella. En el año 2022 publicó el libro Cristina y la Historia. Le damos la bienvenida en Modo Fontevecchia a Camila Perochena. Mira, qué día para hablar sobre Sarmiento, no solamente un 11 de septiembre, el Día del Maestro, sino al mismo tiempo con el veto al financiamiento universitario por parte del gobierno. Algunas veces el presidente Milei trató de asimilar la figura de Sarmiento a él, porque a Sarmiento le decían también el loco. Ahora no era simplemente el loco. Lo cual es curioso, ¿viste? Porque siempre cuando un presidente habla del pasado, elige qué decir. Y elegir destacar de Sarmiento sus exabruptos o su carácter, que sin duda tenía un carácter temperamental, antes que muchas otras cosas que habría para destacar de Sarmiento, también habla de la imagen que él tiene, que el presidente tiene de sí mismo. Digo, elige hablar de Sarmiento como el loco y no como, no sé, del proyecto educativo sarmientino, de la visión republicana que Sarmiento tenía del liberalismo, de las ideas liberales de Sarmiento, que tienen bastantes diferencias con las ideas liberales del presidente. Entonces, hay algo ahí en esa, siempre la memoria es selectiva y sobre todo cuando esa memoria la ejerce un político que elige destacar ciertas cosas. Entonces, para mí hay algo muy evidente cuando alguien dice, bueno, de Sarmiento lo que hay que recordar es que fue un loco. Sí, sin duda tenía un carácter temperamental, pero era un loco genio, ¿no? Digo, era un loco genial, era un loco con ambiciones, con utopías, con proyectos, que bueno, que lo hacían un excepcional, ¿no? Usted está poniendo una frase que es clásica, ¿no? Se dice que la diferencia entre un loco y un genio es que el genio es loco pero tuvo éxito. Es decir, lo que hace, locos hay muchos. Lo que evidentemente los genios tienen rasgos fuera de la campana de Gauss, podríamos decir. O sea, todo genio es una persona siendo extraordinaria, por lo tanto no es ordinaria en el sentido etimológico de orden que está en el medio, ¿no? Siendo que, digo, Sarmiento es una persona que asume la presidencia con muchísimas dificultades, digo, heredando una guerra, que era la guerra del Paraguay, que claramente le ponía ciertos obstáculos a los proyectos que él tenía, y aún así Sarmiento pudo concretar gran parte de sus proyectos, porque no es solo el proyecto educativo. Lo que tenemos que entender un poco de Sarmiento, me parece, es que con el proyecto educativo venía también un proyecto inmigratorio y un proyecto, podríamos decir, ciudadano. Es decir, para él, ¿cómo había que constituir a la República Argentina? Bueno, para él era muy importante la sociabilidad democrática, no solo el régimen democrático, sino que la sociedad pueda ser más democrática. Y eso que él había estado en Estados Unidos, él había flasheado con Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos era el lugar que la democracia de los farmers norteamericanos era lo que él quería emular acá. Entonces él asume la presidencia y dice, yo quiero 100 Chivilcoy, porque Chivilcoy había sido como una especie de experimento que habían hecho, que ¿qué implicaba? Bueno, un pueblo donde vos recibís inmigrantes, a esos inmigrantes les das una porción de tierra para que puedan desarrollar la agricultura. Para Sarmiento era muy importante el proyecto agrícola porque, bueno, porque para él la civilización se asociaba mucho más con la agricultura que con la ganadería, con estar todos cerca, con que todos podamos tener una sociabilidad más democrática. Y en ese mundo donde traes inmigrantes, les das una parcela para que puedan desarrollar la agricultura, pones la educación. ¿Por qué? Bueno, porque tenés pueblos donde la gente está junta, discute, debate, hace cosas, es decir, donde tenés una sociedad civil fuerte. La idea de él era hay que modernizar la sociedad para poder tener progreso económico. Es decir, ahí hay una diferencia importante, diría, con Milei, ¿no? Milei en eso es un poco más alberdiano. Milei está pensando que el progreso económico eventualmente traería el progreso social. Para Sarmiento, la clave estaba en la sociedad civil, es decir, hay que desarrollar, hay que lograr modernizar esa sociedad civil y para eso necesitas agricultura, ferrocarriles y escuelas y eso eventualmente te va a traer el progreso económico, te va a generar un mercado, te va a permitir desarrollar el capitalismo, ¿no? No te escuchaba y me acordaba de Castoradis cuando él planteaba que el salto de la Edad Media al Renacimiento venía con la urbanización. Sí. Y que era pasar las personas del campo a las ciudades, ¿no? Que eran las ciudades las que construían la sociedad moderna
Y me llamaba siempre la atención las normas de cortesía, porque las personas cuando vivían solas, por ejemplo, se sonaba la nariz sin mucho cuidado, o comían con la mano, claro. Y que entonces la urbanidad lo que traía eran normas de cortesía, que eran normas civilizatorias, y que finalmente solo podía haber desarrollo en urbes. ¿No? Que por lo que, si en Chivilcoy, hay algo de eso. Totalmente, bueno, de hecho Sarmiento cuando, si uno recuerda el primer capítulo del Facundo, donde él describe los distintos tipos de gauchos con la geografía. Había algo que a él le obsesionaba de la geografía argentina y que él creía que ese tipo de geografía producía un tipo de sociedad más barbárica, si querés, que es que estábamos todos aislados. O sea, el territorio argentino es tan grande, la gente está tan aislada, entonces tenés un gaucho acá, 50 kilómetros, que no hay posibilidad de construir una sociedad civil tal como vos le estás pensando. Y ¿no? Civil, fíjate vos, en su etimología de chivitas es ciudad. Exacto. O entonces, sea, no hay sociedad civil sin ciudad. ¿Qué tenemos que hacer con este territorio argentino de gente aislada? Poner pueblos, cientos de pueblos, donde haya una plaza en el centro del pueblo, que tenga la escuela, la iglesia, el municipio, donde la gente se reúna en esa plaza, donde esa gente sea la que construye la propia democracia, es decir, que no dependa solo de un Estado o de pedirle a algún Estado, sino que el propio pueblo, la propia ciudad pueda construir esa democracia, ¿no? Entonces, el proyecto educativo sarmientino, que fue recontra ambicioso, recontra importante y que todos recordamos eso, hay que entender que estaba inserto en un proyecto republicano, ¿no? En un proyecto de liberalismo republicano, donde la participación en el espacio público y la construcción de instituciones que no solo son las de la escuela, instituciones que te permiten desarrollar a la sociedad civil y a la ciudadanía, son muy importantes. Una cuestión particular de Sarmiento, que era la parte periodista de Sarmiento, y su pelea con Mitre, otro periodista, y esos hombres que eran todo, ¿no? Eran periodistas, generales, gobernantes, típicos personas del Renacimiento. Pero no solamente el caso de Sarmiento, de Mitre, sino también, por ejemplo, claro, y me voy en esta zona de Barracas en la que nosotros estamos produciendo este programa. Esto era la Recoleta de principio del siglo pasado. Nada más que vino la fiebre amarilla y mudó la ciudad a un lugar descampado que era el barrio norte. Y cuando uno mira qué pasó en la época de la fiebre amarilla, un poco después obviamente de Sarmiento, lo que nos encontramos es que eran los periodistas los que asumieron el control de la ciudad porque los gobernantes se fueron. Entonces quería preguntarte, ¿qué papel jugaba el periodismo en esos años gloriosos de la Argentina de fines del siglo XIX, principios del siglo XX? Es muy importante esto que estás preguntando, porque lo que hay que entender es que el periodismo era, y por ende la libertad de prensa, era parte central de la propia idea de soberanía popular. Es decir, ¿cómo se participaba políticamente? Bueno, Hilda Sábato, que estudió las repúblicas de la segunda mitad del siglo XIX, decía, esas repúblicas, o los ciudadanos que participaban en esas repúblicas, hacían tres cosas. Votaban, tomaban las armas. La idea de ciudadanía en armas era parte muy importante. Vos, para defender la ciudad, para defender la república y el deber cívico, tomabas las armas y eso era considerado legítimo, y participabas en la opinión pública. Incluso, no solo limitándome a la Argentina, la opinión pública fue central en la propia construcción de la democracia porque la antecedió. Nosotros tenemos que pensar que la Revolución Francesa fue en parte posible porque 50 años antes de la Revolución Francesa, vos tenías en París todo el surgimiento de la opinión pública en Francia, no solo con la Ilustración, sino con el surgimiento de periódicos, de folletos. Con la imprenta. Con la imprenta. Y los periódicos, por ejemplo, se leían colectivamente. Entonces uno iba a un café y la gente leía un diario y discutía. Y era lo que empezó a permitir que el pueblo tuviera una voz. Entonces, la libertad de prensa y el periodismo se convirtió en la forma de expresión de la soberanía popular, incluso antes de que tuviéramos elecciones, ¿no? Entonces, siempre fue una pata central para la construcción de la democracia. Incluso, pienso en la Revolución de 1830 en París, post-Revolución Francesa, ¿no? La siguiente revolución, post-Revolución Francesa. ¿Estalla por qué? Bueno, porque hay una limitación a la libertad de prensa y son los gráficos los primeros que se levantan y dicen, no, esto es parte central. O sea, la libertad de prensa es parte central de la construcción democrática. Política y periodismo. Camila, muchísimas gracias. Un gusto tenerte acá. Un placer. De la misma forma.
Modo Fontevecchia.